En el uso de la Biblia y de la Iglesia cristiana primitiva, la palabra padre se aplicaba en un sentido espiritual a los maestros. San Pablo dice a los Corintios: aunque tengáis 10.000 preceptores en Cristo, no tenéis muchos padres, porque solo yo os he engendrado en Jesucristo, por medio del Evangelio. Y San Irineo de Lyon comenta: cuando alguien recibe la enseñanza de labios de otro, es llamado hijo de aquel que lo instruye, y este, a su vez, es llamado padre suyo. Los padres de la Iglesia son los más insignes pastores, casi siempre obispos, de la Iglesia de los primeros siglos. Sus enseñanzas, en sentido colectivo, son consideradas por la Iglesia como fundamento indispensable de la doctrina ortodoxa cristiana. Por su cercanía a los apóstoles, nos presentan la correcta interpretación a las Sagradas Escrituras. Para que el Evangelio se conservara siempre vivo y entero en la Iglesia, los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos, dejándoles su cargo en el magisterio. En efecto, la predicación apostólica, expresada de un modo especial en los libros sagrados, se ha de conservar, por transmisión continua hasta el fin de los tiempos. Esta transmisión viva, llevada a cabo en el Espíritu Santo, es llamada la tradición. Los escritos de los santos padres atestiguan la presencia viva de esta tradición, cuyas riquezas van pasando a la práctica y a la vida de la Iglesia que cree y ora. Para un cristiano es indispensable saber que tanto las Sagradas Escrituras, como la tradición apostólica, han conformado una unidad, el tesoro de la revelación divina. Fueron los apóstoles quienes iniciaron la transmisión de la tradición, luego sus sucesores, quienes a lo largo de los tiempos, guiados por el mismo Espíritu de Cristo, han ido comprendiendo, conservando, guardando, custodiando y defendiendo las enseñanzas del Maestro, hasta nuestros tiempos. Padres apostólicos. Son aquellos padres que tienen cercanía inmediata con los apóstoles, por lo que cronológicamente se ubican en el siglo I y primera mitad del siglo II. Entre los padres apostólicos destacan San Clemente de Roma, el cuarto papa; San Ignacio de Antioquía; San Policarpo de Esmirna. Padres apologistas. Abarcan desde la mitad del siglo II hasta fines del siglo III. Defensores de la fe se puede llamar a aquellos padres y escritores eclesiásticos que tomaron la antorcha de la enseñanza del Evangelio. Se trata de una época especialmente interesante, porque estos hombres tuvieron que enfrentar graves peligros, que amenazaban, cada uno a su modo, la existencia misma de la Iglesia. Entre los padres apologistas destacan San Justino Mártir, San Irineo de Lyon, Orígenes. Grandes padres orientales y occidentales. Fueron grandes escritores cristianos, que van desde el siglo III hasta el siglo VII, también clasificados como griegos y latinos. Estos hombres se caracterizan por la ortodoxia de su doctrina, la santidad de vida y el reconocimiento de la Iglesia. Su edad de oro fueron los siglos IV y V. Entre los padres griegos y latinos podríamos destacar a San Atanasio, San Juan Crisóstomo, San Jerónimo de Estrión, San Agustín de Hipona. En posteriores videos veremos ampliamente lo que estos santos hombres predicaban desde los primeros siglos y que aprendieron, incluso, de los mismos apóstoles. Gracias. Que Dios te bendiga. Vamos a iniciar el estudio de la patrística, periodo que pertenece a la filosofía medieval. Y la patrística es aquella fase en la historia de la organización y la teología cristiana que abarca desde el fin del cristianismo primitivo hasta alrededor del siglo VIII. El objetivo fundamental de este periodo es, ante todo, hacer claridad sobre el dogma cristiano, y en ese sentido, al hacer más claro los principios de la fe cristiana, sirvió como base para fundamentar el cristianismo como una religión, pero al mismo tiempo también para defender al cristianismo de las religiones paganas y de las herejías que en ese momento comenzaban a expandirse.
Muchos se preguntarán ¿qué es una herejía? Lo primero que tendremos que decir es que fundamentalmente una herejía es una teoría religiosa, la cual entra en conflicto con el dogma religioso. En ese sentido, nosotros no podemos entender la herejía como una postura atea, sino que la herejía en sí misma es una comprensión religiosa, pero que debido a una mala interpretación del dogma religioso, la ataca o busca negar principios que son fundamentales dentro del cristianismo. Desde ahí, la herejía hay que distinguirla de la blasfemia. O de la apostasía. Una blasfemia como tal sí es una injuria, un insulto que se hace a la religión. Y normalmente pues las hacen los ateos. La apostasía es la renuncia que hace una persona hacia la religión. Entonces, cuando hablamos de las herejías, estamos hablando de hombres cristianos que interpretan su fe, pero que en ningún momento renuncian de su religión. Siguen manteniéndose dentro de la fe porque ellos consideraban que su afirmación era correcta. Y la herejía no es una blasfemia, porque en ningún momento los herejes buscan insultar los principios de la fe cristiana, sino que, como hemos dicho, lo que producen son falsas interpretaciones del dogma religioso. Desde ahí, los padres de la iglesia, ¿sí?, desarrollan una postura que busca defender al cristianismo de las religiones paganas que sí generaban blasfemias y de las herejías que eran falsos interpretaciones de la fe. La palabra patrística, por lo tanto, significa padres de la iglesia. Y para ser considerado un padre de la iglesia, era necesario reunir las siguientes condiciones: antigüedad, santidad de vida, ortodoxia, o sea, respeto al dogma religioso, y aprobación eclesiástica. Por lo tanto, se llama padres de la iglesia a un grupo de pastores, sobre todo sacerdotes y escritores eclesiásticos, que en su mayoría son obispos y que corresponden a los primeros siglos del cristianismo, y que como objetivo fundamental se busca el fundamento de la fe cristiana. Y ellos van a ser la base de todo el desarrollo teológico posterior, sobre todo del desarrollo teológico que se va a dar en la escolástica. La importancia de este grupo de escritores radica fundamentalmente en que sus enseñanzas tuvieron un gran peso en el desarrollo del pensamiento y la teología cristiana, sobre todo porque son los primeros que buscan interpretar la Biblia o las Sagradas Escrituras. Y esa interpretación buscan incorporarla a la tradición cristiana y favorecen la consolidación de la liturgia cristiana. Los padres de la iglesia a menudo
tuvieron que dar respuesta a cuestiones y dificultades morales y teológicas en medio de un ambiente convulsionado por las persecuciones externas, sobre todo la llegada de los paganos y de las religiones paganas, y conflictos internos producidos por las herejías. Acabamos de ver qué es una herejía, y muchas de estas herejías produjeron cismas o divisiones dentro de la iglesia posterior a los apóstoles. Al estudio y análisis de la obra de estos importantes escritores de los primeros tiempos de la iglesia se le llama patrística. Entonces la patrística es el estudio de las obras de los padres de la iglesia. Y no debemos confundirla con la patrología. La patrología es el estudio de la vida de los padres de la iglesia. Entonces a nosotros nos interesa es la patrística porque vamos a estudiar es el pensamiento filosófico, y la patrología se estudia más bien es de la biografía de la vida de los padres de la iglesia, elemento que vamos a enunciar muy rápidamente. En este periodo inicial de la iglesia, en un periodo que va más o menos desde el siglo I hasta el siglo VIII después de Cristo, vamos a encontrar como tres grupos de representantes distintos dentro del pensamiento cristiano. El primero, que son los padres apostólicos. Un segundo gran grupo que son los apologistas cristianos. Y hay un tercer gran grupo que son los padres de la iglesia. Nosotros nos vamos a concentrar en los padres de la iglesia, pero vamos a hacer una referencia muy rápida sobre estos dos primeros grupos. Vamos a ver rápidamente los padres apostólicos. El nombre de padres apostólicos es un título que comienza a darse hacia el siglo XIII. Y se denominan padres apostólicos a aquellos presbíteros, a aquellos cristianos que tienen una cercanía inmediata con los apóstoles. En ese sentido, los padres apostólicos se ubican inmediatamente después a la muerte de Jesús, siglo I, y durante la primera mitad del siglo II. Sus escritos fundamentalmente son respuestas a las comunidades eclesiales que comenzaban a emerger y se realizan fundamentalmente en forma de cartas, de epístolas. En el Nuevo Testamento tenemos algunas de ellos, ¿no? Las cartas de San Pablo a los romanos, etc. Sí, se escriben en forma de cartas, en forma de recomendaciones o en formas de pequeños documentos. Y la mayoría de estas epístolas, de estas recomendaciones, de estos documentos, tienen una preocupación moral, o sea, se preocupan más por cómo debe ser el comportamiento de los primeros cristianos que doctrinal. Y en ese sentido, su estilo es muy sencillo y muy directo, ya que iban dirigidos a comunidades eclesiales con situaciones muy específicas. Aquí, entre esos escritores, tenemos, por ejemplo, a Clemente de Roma, que es un padre apostólico, y a San Ignacio de Antioquía, que es otro padre apostólico. Luego, hacia el siglo III, finales del siglo III, aparecen los apologistas cristianos.
Los apologistas cristianos como tal surgen después de los padres de la iglesia y son esos primeros cristianos que no tienen testimonios directos de la vida de Jesús y de los apóstoles, ya que tanto Jesús como los apóstoles han muerto. Entonces ellos no tienen esos testimonios directos. Estos escritores solamente tienen la Biblia y la tradición construida en cada una de las primeras comunidades cristianas como el referente para expresar la fe. En ese sentido, pues ellos ya tienen que empezar a defender al cristianismo de los que no creían, de los gentiles, de los ateos y de las doctrinas que comenzaban a alejarse de los principios de la fe cristiana. Entre los apologistas cristianos se destacan San Justino, San Ireneo de León, San Hipólito de Roma, Novaciano, Tertuliano. Formando la escuela de Alejandría tenemos a Orígenes, a San Cipriano y a San Clemente, y como representante de la escuela de Antioquía tenemos a San Luciano. Pero el interés de los apologistas fundamentalmente es diferente al de los padres apostólicos. Mientras para ellos el problema era eminentemente de comportamiento, de cómo debían dar testimonio de la fe en Jesús, acá los apologistas tienen es que defender al cristianismo de los ataques de las sectas que comenzaban a aparecer y de las personas que no creían en la validez del pensamiento cristiano. Y por último tenemos a los padres de la iglesia. En principio, la denominación padres de la iglesia se guardó únicamente para 4 grandes personalidades de la iglesia oriental, a los que se agregaron después 4 de la iglesia occidental. Los padres de la iglesia oriental, que también son llamados los padres griegos, son San Atanasio el Grande, que vivió entre los años 295 y 373 después de Cristo, la mayoría de su tiempo en Alejandría. San Basilio de Cesarea, nacido en el año 330, muerto en el 379 y toda su vida la pasó en Cesarea. Tenemos también a San Gregorio Nacianceno, del 329 al 390. Él nació en Capadocia, hoy es Turquía. San Juan Crisóstomo, que fue arzobispo de Constantinopla y nació en el año 347 en Antioquía y murió en el año 407. Estos fueron los primeros 4 padres de la iglesia, y a ellos se agregaron después los padres de la iglesia occidental, que también reciben el nombre de padres latinos. Aquí tenemos a San Ambrosio de Milán, a San Agustín de Hipona, a San Jerónimo de Estridón y a San Gregorio Magno. San Ambrosio de Milán, que nació en Treveris, hoy Alemania, hacia el año 337 y que murió hacia el 397 en Milán. Él fue obispo de Milán. El gran San Agustín de Hipona, el padre de la iglesia más grande que existió, que nació en el año 354 en Tagaste y murió en el año 430. Con San Agustín nos vamos a detener un poco más. San Jerónimo de Estridón, que nació en el 347 y murió en el 420. Y San Gregorio Magno, que nació en el 540 y murió en el 604 en la ciudad de Roma.